Welcome to Into Questions, nuestro nuevo segmento pensado en resolver todas tus dudas del inglés cada semana. Yo soy Constanza González. Y yo soy Ángel Iglesias. Empecemos. Empezamos. Ok, fíjate. Vamos a empezar por lo obvio, que es Into Questions, tenemos que explicarlo porque esto está muy raro. Yo estoy aquí apareciendo, Constanza está aquí, entonces vamos a hablar de Into Questions. ¿Quién tuvo la idea primero de Into Questions? Creo que fue un poquito mezclar el hecho de que siempre quisimos hacer algo parecido en formato podcast. No sabíamos cómo mezclarlo. Desde la universidad teníamos como esa pullita de trabajar en un podcast. Finalmente estamos quitando esa pullita que tenemos ahí. De una forma muy rara, porque además lo mezclamos con el inglés. Totalmente. Que es Into Languages, que nació después de la universidad. Y tú dices, ¿y da clase? No, pero yo tengo dudas como cualquiera de ustedes. Entonces tú haces las veces de un alumno aquí en el Yo podcast. soy el vocero de todas las personas que tienen dudas en el inglés. Ok, eso me da miedo. Ok, entonces, la idea aquí es resolver las dudas que puedan tener. Si nos escribes en los comentarios, si nos dejas un mensajito, nosotros podemos agarrar esa pregunta y vamos a irla resolviendo semanalmente. La idea es que entremos en conversación, que ustedes se sientan en confianza y que creemos algo más dinámico de lo que ya venimos haciendo. Primero, para las personas que ven este video y dicen quién es esta gente, ¿verdad? Porque no podemos asumir que la gente nos conoce. De hecho, casi nadie nos conoce. No, o sea, podemos ser unas celebridades del idioma. Bueno, tú eres una celebridad del idioma, yo soy solo una persona con preguntas. Bueno, el punto es que nosotros tenemos nuestro canal de Instagram en el que nos hemos dedicado a resolver preguntas cotidianas, preguntas cotidianas, ¿verdad? Dudas frecuentes en el inglés, en un formato corto, y esto pretende ser un formato más largo. Este primer episodio. ¿Cuál es el diferencia entre un episodio y un capítulo? Eso ya es para otro tipo de podcast. Nuevo episodio de Into Languages. Nuestras redes sociales van a estar por aquí. Editor, acuérdate de ponerlas como por aquí para que la gente las vea. Ajá. Entonces, episodio capítulo, eso queda para un próximo episodio. Exacto. No, el tema es que este primer episodio va a ser un poco más acerca de quiénes somos, qué hacemos, en qué creemos como escuela. Y ya después los siguientes episodios sí van a ser, no una clase, pero sí una conversación de temas que se presentan en clase, por supuesto, y de dudas que las personas tienen día a día. Sí, así es. La idea es que mantengamos una conversación por estos lados. Así que, para darles una muestra de qué es lo que se viene, vamos a empezar por una duda top de la cabeza. ¿Existe un tiempo para aprender a hablar inglés, teacher? Ok. Tiempo como tal, en el sentido de cuántas horas te lleva aprender inglés, hay un estimado de horas. Ok. El marco común europeo establece un estimado de horas de práctica que requieres para aprender a hablar inglés con ¿Tienes fluidez. ese número? Sí, aproximadamente 1000 horas. Pero ¿qué pasa? Ya va. Suena demasiado, ¿verdad? Esto no significa que tienes que estar 1000 horas sentado con un cuaderno haciendo planas, resolviendo, qué sé yo, conjugando verbos. No, son 1000 horas que va a depender. Por supuesto, el proceso de aprendizaje en cada quien puede ser más rápido, más lento, por un conjunto de factores. Okay. Tu exposición al idioma, cuánto tiempo lo practicas, qué habilidades practicas, porque también hay que utilizar esas horas de forma inteligente. No, las 1000 horas, pueden ser menos. Para desarrollar realmente las competencias en las que a lo mejor no seas tan fuerte, ¿ok? Y pues por supuesto ese número varía bastante de acuerdo a eso. 1000 horas. ¿Cuánto tiempo son 1000 horas como en meses, años? Interesante que el inglés está considerado entre los idiomas que toma menos tiempo aprender. ¡Wow! Sí, hay idiomas que tardan mucho más. Cool. Como decimos, eso es un estimado. Por economía, aprende en cada inglés. quien. Te toma menos tiempo. Económicamente comprobado que puedes aprenderlo más rápido. No es porque nosotros enseñemos nada más inglés. No, para nada. Pero si fuese por eso, te saldría más económico. Ok, píllate esto. Ya tenemos la cantidad de horas. ¿Existe un método entonces para aprender a hablar inglés más rápido? Aunque ahora que te lanzo esta pregunta también me viene como, ¿cuándo defines tú el momento en el que hablas inglés? Porque particularmente mi experiencia es que no hay un punto en el que dices, hola, ya tengo un certificado, hablo inglés, sino que te lanzas
al asunto y en la práctica te vas haciendo familiar, pero incluso con cierto nivel de confianza o cierto nivel de conocimiento del inglés, igual a la hora de conversarlo, si no has tenido esa práctica, igual te puede costar. O sea, es un tema de práctica. Muchísimo. De hecho, ¿cuántas personas no tienen un certificado de inglés? Ah, yo soy certificado en nivel B2, por ejemplo. Tengo un nivel B2 de inglés. Pero no se pueden comunicar. Y no logran sostener una conversación o se ponen muy nerviosas y no logran contestar. Entonces, por supuesto, es un tema de práctica. Yo siento que los idiomas, cualquiera, es algo que no se termina de aprender nunca y no se termina de practicar nunca. Siempre hay algo nuevo que aprender todos los días. Y si no lo practicas, se oxida. Sucede. Entonces, pues sí, hay que practicarlo constantemente y además no simplemente basarse en el conocimiento teórico, sino realmente empeñarte en cualquier lugar en el que estés estudiando, cualquier tipo de escuela, ya sea un curso tradicional, sean clases personalizadas, pues que tengas espacio para practicarlo y que tengas espacio para realmente poner a prueba todos esos conocimientos, no a través de una evaluación, sino a través de ejercicios prácticos. Bueno, a ver, que yo siento que a mí lo que más me resulta cuando es un tema de práctica es que mi cotidianidad incluye 100% el inglés. Yo siento que también por un tema de que quizás sea medio asocial y no hablo con mucha gente en el día, en mi cotidianidad, sino que me dedico más a estar en las plataformas digitales. Esto se volvió mintiendo in two languages. No, I mean, mis Asocial. hábitos digitales son 100% en inglés, es donde paso más tiempo durante mi día. Y es gracioso, pero yo caigo en discusiones que si por Reddit, por Twitter, mi contenido en YouTube 100% es en inglés. Y yo siento que antes siempre he tenido como el mismo porcentaje de tiempo dedicado a eso, pero ahora me dedico más a la interacción. Ahora me dedico más a dejar mi respuesta, a hablar con otras personas, compartir mi opinión. Y yo siento que eso ha sido súper útil en mi confianza del dominio del inglés. Y yo creo que por eso va un poco mi planteamiento de ser un tema de práctica. Y si fuese así, hay una manera de hacerlo más rápido. Claro, sí, evidentemente tu entorno influye muchísimo en lo rápido que puedas o no aprender el idioma. Como tú lo dices, tú estás en una posición privilegiada en el sentido en el que a ti te obliga tu cotidianidad a utilizar el inglés. Tú en tu Correcto. trabajo tienes que interactuar en inglés con tus compañeros de trabajo porque ellos no viven aquí. Y eso evidentemente influye muchísimo porque te aseguro que ahorita que estás trabajando, tu inglés está mucho mejor que cuando comenzaste a trabajar. 100%. De hecho, me pasó algo muy interesante y esto no me pasó aquí, o sea, esto me pasó estando fuera del país, que es que yo sabía inglés, yo me sentía confiado de mi nivel de inglés, pero nunca había tenido una interacción importante y y consigo este trabajo que era de asesorías legales. Y de la nada, un día para otro, nadie hablaba inglés en la oficina, atienden el teléfono, escuchan guau, 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 y dicen, el que habla es Ángel. Y me tiran el teléfono. Ese era el inglés. Claro. Tú escuchaste eso y dijiste, claramente esto es inglés. Claro, pero a mí me tiran el teléfono, yo estoy ocupado en mi computadora y de pronto y que Ángel, tú sabes inglés, atiende esta llamada. Y no te juro que sudé frío en ese momento se me olvidó todo el inglés, porque fue un tema de nervios. Pero en la medida que fui atendiendo las llamadas y me volví un medio call center de la oficina, gané mucho más confianza. Y realmente fue ese como mi paso a decir, ahora sí, de verdad, siento que hablo inglés. Claro, porque te atreviste a vivir las experiencias. Totalmente. Y ahí es donde está realmente el verdadero aprendizaje. Y lo hemos hablado varias veces tú y yo ya en privado, que muchas veces, claro, en clase tú te equivocas y entre amigos tú te puedes equivocar y todo esto, pero cuando está realmente la presión laboral, la presión de que tú vives, porque bueno, la mayoría de nuestros alumnos vive en Estados Unidos y tienen que enfrentarse a eso diariamente y viven en estados en los que los obligan un poquito más a tener que comprender el inglés y a tener que utilizar el inglés, que allí realmente ellos cuando se atreven a vivir las experiencias descubren que eso incrementa el proceso de aprendizaje significativamente. Entonces, el entorno influye muchísimo. Ahora, ¿qué puedes hacer si vives en Venezuela o en cualquier otro país hispanohablante en el que no tienes ese contacto cotidiano con el idioma? Tú también lo haces, que es hacer tu proceso lo más inmersivo posible. Tú lo haces porque a ti te gusta consumir contenido en inglés. Pero si estás aprendiendo inglés en un país hispanohablante y realmente quieres tener
la mayor cantidad de contacto con el idioma, empieza a consumir contenido en inglés, vuélvelo parte de tu cotidianidad. Haz tu proceso lo más inmersivo posible, rodéate del idioma, trata de buscar esas experiencias en la medida de tus posibilidades. Me parece genial y creo que otra cosa comprobada 100% con la experiencia ha sido el tema de las personas cuando conversan contigo no están revisándote la gramática o la estructuración de tu frase. O sea, evidentemente cuando uno comete errores como los cometes en el español, oye, hay gente como que te dice, hey, esto no se dice así. Uh-huh. Pero también pasa que la gente te capta la idea general de tu mensaje y es como que, ¿sabes? Te comunicaste. Uh-huh. Bien o mal, pero te comunicaste. Y entonces Uh-huh. hay como... No necesitas hablar perfectamente el inglés o ser un dios del idioma para poderlo conversar, ¿me entiendes? Dios del idioma. Un dios del idioma. Entonces, también es eso, ¿no? Lanzarse y tener... estar dispuesto a cometer errores. De hecho, me acuerdo una vez, escribí un número y me acuerdo que escribí el número mal. Y fue muy gracioso porque... Escribiste el número en inglés. Claro, escribí el número en inglés, pero ya mal. Va, pero en letras. Sí, sí, ok, yo te escribí estaba el número fastidiando mal. por el No, hecho no, de que no. dije, bueno, pero... Escribí el número en letras mal y recuerdo que pasé como 3 días las personas respondiéndome el número, o sea, Ay. burlándose y haciendo otros ejemplos. Y claro, al principio me dio vergüenza, pero tú dices, hey, o sea, es parte también de esto. Te lo aseguro que más nunca se me va a olvidar cómo se escribe ese número. Claro. Te lo aseguro. Claro, los errores que uno comete en tu día a día, ya relacionados con trabajo, por supuesto que allí sí Es diferente. está el factor de que te da pena, te da vergüenza, sientes que quedas mal. Pero hay dos tipos de personas, hay una persona que va a decir, bueno, como tú, no vuelvo a cometer este error, no se me va a olvidar más nunca, que es lo apropiado, porque todos nos equivocamos. 100%. Nosotros no somos nativos, yo no soy nativa, yo me equivoco, tú te equivocas. Los y no- nativos se equivocan a veces los mejor nativos, que uno. mejor que uno, se Más equivocan que mejor. uno. Se equivocan más Se que equivocan uno. mejor porque ellos son Claro, nativos. porque le ponen el acento ahí, tú sabes, gringo. El Valley. Y entonces tú juras que están Valley girl hablando accent. perfectamente. Exacto, sí, todos nos equivocamos. Si nos equivocamos en español y aprendemos cosas nuevas en español todos los días, evidentemente en un idioma que no es el nuestro, es un proceso de aprendizaje que nunca termina. Pero ya como tú lo enfrentas, y eso es una cosa que yo creo que se debe trabajar en clase también, es esa confianza de, está bien que me equivoque, pero también aprender de eso. Entonces, hay dos tipos de personas, los que se cohíben, y sucede muchísimo con estas personas que a lo mejor llegan a un nivel de certificado B2, y que tú dices, bueno, ¿y por qué la persona, si tiene un certificado B2, tiene tanto conocimiento, no logra juntarlo para lograrse expresar? Y muchas veces está el factor de la confianza y de la vergüenza, claro. de sentir que tengo un nivel B2 o tengo un nivel C1, yo ya no debería cometer ni un error al hablar. Entonces, la confianza disminuye y te dejas de expresar. Cuando ves personas que están en el A1, A2 y hacen todo lo posible para comunicarse, ya sea con señas. Yo siempre digo, háblame tarzaneado, háblame con señas, y por supuesto vamos a ir puliendo, pero es muy importante formar desde el principio esa confianza de háblalo con el vocabulario que manejes, con los tiempos verbales que manejes, con el tema en el que estés ahorita. Úsalo y trata de expresar la mayor cantidad de contextos que puedas, porque eso es lo que te va a llevar después a ser fluido y, por supuesto, a incrementar, a disminuir esas horas a las que le tenemos terror, porque 1000 horas suena muy 1000 horas intimidante. suena bastante. Pero 1000 horas practicándolo, pero no tienes por qué estar, es lo que te digo, no tienes que estar en una clase para decir, estoy aprendiendo inglés. Claro. El aprendizaje en inglés se lleva a todo lo que tú haces y lo llevas a tu cotidianidad. Claro. Ahora, yo siento que perfecto por una parte, por otra parte es como echemos para atrás a esas personas que no son avanzadas en el inglés, que están bastante básicos y han pasado por cursos, ¿ok? O sea, están críos y entonces han visto una clase aquí, otra clase allá, sienten que no han aprendido nada y que es como mucha teoría. No entra, o sea, no terminan de enamorarse con el idioma. ¿Qué pueden hacer esas personas? Sí, evidentemente hay personas a las que se les da más natural el amor por los idiomas, ¿ok? Pero la verdad es que la gran mayoría aprende inglés por una necesidad, ¿ok? Aprendo inglés porque lo necesito para el trabajo, aprendo inglés porque me quiero ir del país, aprendo inglés porque quiero tener más oportunidades. Esa es el común denominador de las personas que aprenden inglés. Y al principio lo aprenden con ese enfoque de herramienta. Y está bien.
pero sí creo que es importante saber que uno aprende más lo que uno ama. Uno aprende Claro. lo que uno ama. Entonces, esa pasión por el idioma, esa curiosidad genuina, yo creo que también se puede enseñar y viene también, si ven clases de parte del profesor, de explicarles que el inglés es comunicación y que puede estar en todos los aspectos de nuestra vida y que mientras tú lo vayas incluyendo en tus acciones diarias, en tus cosas cotidianas, vayas sembrando ese cariño genuino que vaya creciendo poquito a poco con tu mismo interés y relacionándolo con temas que te importen y que veas que lo mismo que hacemos en nuestro idioma lo podemos hacer en otro idioma y es más maravilloso todavía. De aquí voy a salir a aprender otro idioma porque me siento inspirado. Me siento, o sea, si así es aquí conversando en este podcast, yo no me imagino en una clase. Ok, vamos a hablar un poquito también de Into Questions y de Into Languages. Creo que es importante también aclarar este tema porque es una cuestión de... Es una era digital en la que estamos, las cosas las compartimos a través de redes sociales, de internet. Los trabajos a raíz de la pandemia también se volvieron volvieron remotos. Hay personas que descubrieron el mundo del trabajo remoto y se dedicaron a eso. Entonces mi punto viene siendo, ver clases por internet es igual que ver clases en persona. Ok, esta pregunta yo creo que es bastante personal. ¿Por Ok. qué te lo digo? Porque me he encontrado personas que dicen como que no, yo no puedo ver una clase online. O personas que dicen que es lo mejor que les ha pasado el haber migrado a lo digital porque les ha sido muy conveniente. Y entra el tema de nuestros alumnos. Para nuestros alumnos ha sido bastante conveniente ver las clases online. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos no están en Venezuela. Nuestros alumnos trabajan a veces 8 o 10 horas al día, por no decir más, porque a veces trabajan más. Y dicen, bueno, me conviene porque yo elijo el horario, no tengo que trasladarme hasta una sede física. Simplemente llevo mi laptop, si lo veo en la mañana o si en la hora del almuerzo o en la tarde o en la noche en lo que llegue a mi casa, abro mi computadora y tengo mi curso de inglés allí, ¿ok? Y además que al ser personalizados, por supuesto, les quita esa parte también que existe de al ser online, entonces si es un grupo, no tengo realmente espacio para interactuar o para poner en práctica los conocimientos y es una preocupación válida, ¿ok? Uh-huh. Yo no, en mi caso, yo no voy a decir que se puede sustituir los cursos presenciales. Pienso que de acuerdo a tu situación puedes elegir o no y te puede parecer maravilloso o no los cursos online. Entonces creo que es algo muy particular, pero sí creo que se logra el mismo objetivo. Yo siento que de la forma en que lo estás poniendo es interesante porque yo solo veo ventajas en cómo tú lo estás poniendo. Ok. Porque es un tema de se adapta a tu horario, Uh-huh. es un tema de es a tu ritmo. Uh-huh. Entonces siento que hay mucha ganancia y quizás el defecto pueda ser quién te da la clase o cómo te da esa clase. Claro. Es que eso es una preocupación Yo genuina. siento que ahí podría ser el enfoque porque, a ver, entiendo que el tema también de una interacción física es importante, Uh-huh. pero yo siento que quizás lo que te haga más peso es como determinar si la persona que te está dando esa clase realmente te está aportando algo. O tú te sientes enganchado con esto. Ah, bueno, ya va, déjame ver si te comprendí. Tú hablas de si hay como realmente una conexión entre el alumno y, o sea, si realmente le estás entendiendo al profesor. Correcto, porque Ah, ok. si, digamos, veo clases online, pero son unas clases en que estoy con 30 personas, el profesor solo habla en un tono y está toda la hora de clase. Obviamente voy a sentir que es una desventaja y si tengo esa experiencia voy a decir, el mundo digital no sirve para mí. No, lo que pasa es que, claro, eso no pasa nada más en el mundo digital. Vamos Por a estar eso, claro. a eso voy. Entonces, Ajá. de ahí viene mi enfoque o mi aporte de quizás sea un tema del profesor y cómo sea la metodología de ese profesor o de ese curso. Totalmente. Es decir, tú para disfrutar cualquier experiencia educativa tienes que realmente no nada más entenderle al profesor. En el caso de las clases particulares, de las clases personalizadas, es mucho más delicado porque tiene que haber un feeling genuino con tu teacher. Correcto. Si no hay un feeling genuino profesionalmente, por supuesto, no vas a comprender o no va a haber ese clic que te diga, mira, de verdad le estoy comprendiendo a este profesor.
Pero por supuesto eso ya depende de tu evaluar si la manera en la que tu teacher o ese teacher le está dando clases al grupo o a ti personalmente te funciona a ti, si realmente estás aprendiendo. Claro, te pillo. Y en este caso de las personas que están ya dentro de la clase o han tenido práctica en el idioma, pero se sienten estancadas por esto de un tema de vocabulario, ¿sabes? Que están como encerrados en el mismo, en las mismas palabras. Mira, o sea, estoy medio básico, no salgo del hello, how are you, I'm fine, thank you, and you. Porque es hasta un meme la cuestión, la cuestión. Entonces, ¿cómo pasó esa barrera de lo básico a un dominio mayor del idioma? Sabes que es muy común que hay personas que comprenden muchísimo lo que escuchan, pero el vocabulario que usan sigue siendo muy básico. Ok. Y eso es precisamente, las personas dicen, pero bueno, ¿por qué si yo me sé esta palabra, cuando la escucho la entiendo, pero cuando la necesito utilizar no me recuerdo? No sientes que forma parte de tu ti. vocabulario. Ajá. Sí, y por eso es que es tan importante. Vocabulario se puede aprender. Yo creo que vocabulario es de las cosas... Hago una lista de palabras y la leo No, todos los días y no. así hago... Yo no. creo que esa es la peor forma de aprender vocabulario. Yo pienso que vocabulario lo puedes aprender de todo lo que haces. Es decir, si a mí me gusta leer noticias en la mañana y leo noticias en inglés, puedo encontrarme 20 palabras nuevas, ¿ok? Y de esas 20 palabras nuevas, si me quedaron 5 realmente, o sea, las busqué todas en el diccionario, pero me quedaron 5 realmente, y entiendo cuándo las puedo utilizar y cómo las puedo utilizar, porque eso es otra cosa. Muchas veces pensamos que aprender vocabulario es poner una palabra en el traductor, aprenderse el significado y listo, ya la puedo utilizar. Y a lo mejor muchas veces Eso puede no ocurre. funcionar, pero también tienes que entender, ok, qué tipo de palabra es esta, cómo se utiliza esta palabra en la estructura de una oración en inglés, para que tú realmente digas, ok, ya la aprendí, y reciclar ese vocabulario. Es decir, buscar contextos en los que lo puedes utilizar, ya sea, y practicarlo. Buscar esos contextos, expresarlos de cierta forma, practicarlos de cierta manera. Yo siento que eso podemos conectarlo quizás con lo que veníamos hablando al principio de la cotidianidad. Porque quizás un vocabulario básico sea un síntoma de que tienes poco uso del idioma o que lo implementas poco en tu vida. Y por eso no has pasado una barrera. O quizás el contexto en el que tú te mueves no te exige que tú tengas un avance mayor en el idioma. Es posible. No voy a decir que es así, pero sí es posible porque también otra cosa que iba a decir del vocabulario es que nosotros aprendemos mucho por imitación. ¿Y qué quiere decir esto? No sé si te ha pasado a ti, que de repente estás viendo un video, o estás viendo una serie, o estás leyendo algo, escuchando un podcast, lo que sea, y escuchas una palabra específica, o escuchas una frase específica, y tú dices, wow, me relaciono porque esto me puede ser útil y me pudo haber funcionado antes. Y entonces tú, cuando te consigues en una situación similar, imitas exactamente lo que esa persona dijo. Sí. Y eso es una forma de utilizar, de aprender vocabulario también. Entonces, no voy a decir que es a juro porque no lo utilizas, y siento que hay como parte en que tienes un conocimiento fijo y te ha costado, porque eso ocurre, que de repente nos sentimos estancados, de repente el proceso de aprendizaje se vuelve rápido, de repente nos volvemos a estancar y sentimos que no avanzamos, y de eso va a depender muchos factores, pero sí podría haber algo de eso allí, podría haber. Me parece, creo que una de las ideas generales que manejamos hasta ahora es el tema de la cotidianidad en el idioma. Sí. Y eso está súper cool, y me parece además genial abrir este podcast con esa idea, porque no se trata de un aprendizaje del inglés estricto en el que tú estás todo el día leyendo un libro y haciendo ejercicios, sino que el aprendizaje del idioma está en la practicidad. Total. Y está en el día a día, y está en el constante ejercicio. Entonces, Totalmente. eso está súper interesante porque existe como este estigma de que aprender inglés es sentarte en un salón con 30 personas con un libro a hacer ejercicios. No, para nada, para nada. Los idiomas son comunicación, y aunque sí exige parte de disciplina, ¿ok? Para aprenderlo, cualquier cosa que queramos aprender requiere algo de disciplina. También es verlo en esa parte práctica, como tú dices, y esa parte divertida en el que es comunicación, y es lo que hacemos todos los días, pero en otro idioma. Entonces, ¿cómo podemos empezar a migrar a hacerlo en ese otro idioma? ¿Ok? Ok. Es verlo desde ese punto de vista e ir implementando pequeñas cosas, pequeños hábitos que ya después se vuelvan tu rutina y que ya se vuelvan parte de ti y de tu cotidianidad. Bueno, conectando con esta idea, te lanzo la última pregunta que tenemos para este episodio. ¿Qué dirías tú
que es como un consejo de cómo saber si un curso realmente vale la pena para mí o no. Para mí como estudiante, ¿cómo sé si un curso vale la pena? Bueno, primero, evidentemente, es elegir el formato que para ti sea más conveniente, que a ti te motive más, porque también está este tema de motivación y realmente la forma en la que estudias un idioma tiene que motivarte a ti buscar saber más fuera del aula, no simplemente sentarte durante la clase a hacer los ejercicios o hacer lo que te indiquen los teachers y ya después llegar a tu casa y olvidarte del idioma hasta la siguiente clase. No, que el método que busques, sea online o presencial, te motive a ti a seguir investigando, a seguir creciendo por tu cuenta, porque para eso estamos nosotros, para dar. Los errores ocurren en nuestro idioma también. No, eso no fue un error. Entonces, es que se me salió el verdadero calle. ser. Para dar herramientas que los alumnos puedan utilizar. Ok. En su día a día para que ellos sigan aprendiendo. Y además de eso, está el ver si el curso tiene una estructura clara y de cómo enfocan ellos en la enseñanza, si es una situación nada más teórica, como decimos, apegado a un libro y que no hay nada más allá, o si realmente te dan la oportunidad a ti para que desarrolles esas destrezas lingüísticas que requieres, es decir, la expresión oral, la expresión escrita, o sea, si realmente tienes oportunidad para hacer eso de forma correcta y como por así decirlo, se me fue la palabra. Iba a decir algo en inglés y no quiero. Pero dilo. No. Para, Bueno, pero lo es dices como y ponemos una traducción debajo. to meet your needs. Ok. ¿Sabes? Como que... Ok, cool. Sí. Bueno, para nuestra audiencia y los que no lo entendieron, va a haber una traducción por aquí abajo. No me y van a soporto en este saber- momento. Van a saber qué es lo que quiso decir nuestra No teacher. me soporto en este momento. Bueno, yo creo que con esa nota podemos cerrar este episodio. Recuerden, nuestras redes sociales de nuevo están aquí. Nuestro querido editor va a estar gozando mucho poniendo todas las cosas que le pedí. Recuerda, si tienes alguna duda, pregunta, excusa, si nos escuchas, vete a nuestro Instagram y nos dejas un mensajito. Si estás en YouTube, también déjanos un mensajito. Vamos a hacer un episodio cada semana. Hagan preguntas que se puedan desarrollar en una conversación de las que realmente quieran que hablemos. Interesante, vamos a mantenerlo así, casual. Casual. Ok, y bueno, nada, never forget to Dream into languages.